La Confederación Hidrográfica del Guadiana vende su camalote. Este sería un titular llamativo si no se tratase de un problema muy serio que llevamos tratando de solventar desde hace años. Aunque la noticia es llamativa, no deja de ser cierta. Este martes hemos conocido que este organismo que vela por los intereses del río ha decidido formalizar el aprovechamiento de esta planta invasora para darle un uso como biomasa, biogás o celulosa. Esta estrategia no es que vaya a resultar muy onerosa para la Confederación, ya que venderá a 10 céntimos la tonelada y las empresas adjudicatarias de este contrato deberán destruir al menos 30.000 toneladas, por lo que si no fallan las cuentas estamos hablando de 3.000 euros aproximadamente de beneficio por contrato. Pero en cualquier caso supone una ventaja, por una parte porque ahorra los costes de destrucción con fondos públicos y por otra porque evita que la planta recogida que se almacena en los márgenes del río vuelva al cauce a través de las semillas. Esta operación cuenta con el visto bueno de Europa, ya que está prohibido comercializar las plantas invasoras para evitar su propagación. Solo nos faltaría que después de haber luchado contra el jacinto de agua durante tanto tiempo en el río Guadiana, ahora se implante en otros cauces para sacarle rendimiento económico por escaso que sea. Ya se sabe que la picaresca española es infinita y por eso hay que invitar a la Confederación a extremar la vigilancia de todo el proceso de retirada desde el margen del río hasta que llega a la industria transformadora. No vaya a ser que nuestros ríos se llenen de flores azul lila el próximo verano. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición número 843 de Albicota. Es martes, hemos amanecido con lluvias, ha estabilizado a lo largo de la tarde, pero lo que no ha cesado es el frío que nos ha venido de manera muy repentina, ¿no? Por decirlo, acostumbrados ya a tener unos meses de octubre y casi noviembre cuasi veraniegos, nos ha llegado el frío que no falta indudablemente fiel a su cita. Por estas fechas de Todos los Santos y los fieles difuntos. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar, no para hablar de este puente que tenemos por delante, sino de noticias como la del camalote y otras que vamos a tratar en esta picota. Pues a Leonor Nogales, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Bien. Roma Casillas, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches. Y Nino González, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, como no está Fernando, te diría que hoy estoy ojiplático. Veo que te has quedado así como un poco ojiplático. Con la noticia del camalote. En fin, ya ves, que se vende, se aprovecha también el camalote. Ahora esperemos que no se rieguen los ríos para sacarle rendimiento, ¿no? Eso. ¿Algún avispado ya que le saque rendimiento? Miedo me da, pues sabéis que no sé si era la cierta, pero una de las posibles causas eran unas máquinas que habían estado en países hispanoamericanos haciendo carreteras, que habían traído la semilla, con lo cual el mover esto no es baladí, ¿no? Pero vamos, lo que más me llama la atención es que por fin se le haya encontrado un valor, aunque sea poco mínimo, pero un valor a esta planta que tantos quebraderos nos está dando. Indudablemente a ese precio vale mucho más el transporte que lo que vale. 10 céntimos la tonelada. ¿Más IVA? Yo no sé a cuánto estará el transporte, ¿no?, de la tonelada, o por tonelada, pero supongo que estará bastante más caro, porque si no el transporte por carretera estaría arruinado. Pero me imagino que eso se venderá a pie de obra, como se suele decir, ¿no? Allí al mar en el río, no llevando a otro sitio además. Se van a establecer dos tramos, uno desde Vega Bajas hasta Mérida, y se va a transformar en las Vegas Bajas, en una empresa de ahí, y otro va desde la presa de Montijo hasta la de Alqueva, y se transformará en las Vegas Altas, allí. Ya bromas aparte, a mí me parece que por lo menos ya podemos ver una, no solución, pero todo el mundo decíamos que por qué aquello se sacaba y se dejaba en la orilla, ¿no? Que si llovía pues algo tenía que arrastrar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo el mundo nos decía que aquello no servía absolutamente para nada, y ahora parece ser que alguien ha encontrado, si hay una aplicación, pues a lo mejor vemos que desaparece o se minimiza. Es una buena noticia. Sí, sí, no. Oye, nunca se sabe la salida que puede tener eso. A mí me está recordando cuando os escucho,
cuando se compra la leña de encina para las chimeneas. Dice, cuesta tanto si viene usted por ella y tanto si se la ponemos en casa. Pues mira, es un nicho de empleo importante también, ¿no? Es como se compra la fruta en árbol o en el almacén. Claro, cierto. Así que mira, ojalá, porque bastante daño nos ha hecho ya. Sí. Bueno, en fin, la verdad es que cualquier noticia en torno al camarote produce cierta expectación y esta por lo es llamativa, cuando menos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de nuevo del tren, porque hay un equipo de expertos del Club Senior de Extremadura formado por varios ingenieros que ha dado a conocer el contenido del tercer informe de seguimiento del ferrocarril Badajoz-Madrid. La principal conclusión a la que han llegado es que desconfían de que las obras del tren estén finalizadas en el plazo fijado. También aseguran que les produce incertidumbre los plazos previstos para la electrificación de la vía, que estarán finalizados según la nueva planificación 2020. Además, dudan de que se pueda electrificar todo el tramo extremeño de vía antigua, ya que la falta de gálibo en muchos puentes, están hablando de 17 y 18, no lo permite. Para este club, el nuevo plazo comprometido por el ministro en su reciente visita a Mérida es considerada razonable, siempre que se mejoren, dicen, los procesos de gestión. El informe cuenta con dos partes diferenciadas, una en la que se analiza el estado actual de las obras y qué posibilidades tienen de acabarse, y otra en la que se trata de explicar cómo va a quedar el tramo Badajoz-Plasencia. Y desde Plasencia a Madrid el trayecto se realizará por la vía actual. Por otra parte, hoy hemos conocido que Adif ha hecho público este martes que invertirá 66.500 euros, todo un dineral, en trabajos de mantenimiento y mejora de las 13 estaciones y apeaderos de Extremadura, entre ellas las de Mérida. A ver qué hacen con eso. Nino, ¿qué te parece el informe? Bien, yo no lo había leído el segundo, y aquí habíamos hablado de que estos señores, el Club Senior, son, como tú has dicho, una serie de técnicos ya jubilados que se cargan de... Con lo cual, cuando estuvimos comentando el segundo, yo les di a estos señores la credibilidad, con lo cual ahora en este tercero le tengo que seguir dando la misma credibilidad. Si ellos dudan, pues yo me pongo a temblar, ¿no? Y de todas las dudas a mí me sigue preocupando la última, en la que dicen que el estudio informativo de Talayuela a Pantoja no ha empezado. Es decir, que estamos hablando mucho del corredor extremeño, que parece ser que mal que bien puede cumplir los plazos, y que en 2019 o en 2020 pueda correr un tren ligerillo entre Badajoz y Plasencia, pero que por descontado lo que no vamos a cumplir es llegar a Madrid, porque en la provincia de Toledo no hay hecho nada. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, con lo cual todas las conclusiones que estos señores sacan aquí, pues evidentemente yo le tengo que dar la fiabilidad que le di en el segundo informe, pues son la misma gente, y me preocupa porque todos queremos un tren digno y un tren moderno, pero evidentemente si no hacemos las cosas, si no contratamos el estudio en Toledo, pues es complicado ir a Madrid. De todas formas, para no ser negativo, de este fin de semana, de la venida aquí del ministro, a mí me ha interesado, y no lo he visto reflejado en muchos sitios, es que el ministro habló de que el enlace de Madrid con Portugal iba a ser por aquí, por Extremadura. Acordaros que hace un año por ahí se estaba hablando de la entrada por Salamanca, con lo cual, bueno, por no ser todas cosas negativas, a mí esa afirmación del ministro me ha parecido interesante. Y esto, pues, como siempre, parece ser que vamos a tener que tener paciencia, pero los extremeños la paciencia se nos ha acabado. Hay que decir que este informe que han presentado hoy en Mérida, en un hotel de la capital extremeña, está redactado por 4 técnicos, como bien ha dicho Nino. Ricardo Díaz, doctor en Sociología, especializado en Planificación Regional en el Massachusetts Institute of Technology. Norberto Díez, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Antonio González, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos también. Y José Marcelo Muriel, que es ingeniero industrial y diplomado en Gestión y Administración de Empresas, además algunos de ellos con amplia experiencia en el ferrocarril. Ruma,
¿A ti qué te parece lo que han dicho? Bueno, a mí me parece que es bastante acertado todas las cosas que han dicho. Yo es que además, vuelvo a repetir, viene el ministro, viene quien sea, el de ahí, viene el otro, y dicen cosas y yo siempre las oigo, pero yo soy muy escéptico y no me creo nunca nada. Yo soy de los que estoy viendo con el tema del tren lo que vaya viendo y lo que vaya viendo es poco. Entonces, ante esto, que creo que son unas pegas bastante razonables las que han expuesto estos técnicos, pues yo también soy de la opinión, lo que ha dicho Nino, que yo creo muy difícil que los plazos se vayan a cumplir. No da tiempo, es que no da tiempo. Y además, yo sigo insistiendo lo mismo, de que esto podría estar terminado si se hubiera decidido que el tren de alta velocidad fuese utilizando la vía, el acceso a Lisboa por aquí, por Cabeza al Buey, es decir, utilizando el dato mismamente de el tendido de AVE Madrid-Sevilla. Bueno, pues ahí en Puerto Llano de la Torta, engancha, es que había hecho la mitad del trayecto, y yo no me explico por qué no se aceptan eso, cuando eso hubiera sido bastante más económico y posiblemente estuviéramos en una situación mucho más avanzada de lo que se está ahora mismo. Bueno, hay que decir que además en el informe se detalla cómo la utilización de vías se hace parte de la vía antigua y parte de la vía moderna, ¿no? Y por ejemplo, Mérida está enclavada en la vía antigua, y a partir de Aljussén comienza el tramo de vía nueva. A partir a ver si lo veo por aquí, estaba a partir de Aljussén por una parte, y a partir de la Garrovilla está la otra parte de vía nueva, o sea que se va a utilizar vía antigua, vía nueva. Yo no sé cómo va a quedar eso en definitiva. Y lo que más preocupa sobre todo... Siempre se van a solucionar a base de parches, ¿no? Efectivamente, son parches. Nueva, exacto. Un tendido nuevo y una infraestructura nueva que dé respuesta a las necesidades que hay, porque la verdad es que hay tramos donde es vergonzoso que el tren todavía pase por ahí. Bueno, ya hemos visto hace unos días, incluso ha publicado, hay tramos de ferrocarril donde el tren va a 20 kilómetros hora. O sea, te da tiempo a bajarte, son como los trenes del oeste. Te bajabas, te lo adelantaban los caballos, con el indio de paso y te volvías otra vez a subir al vagón. Pues lo mismo pasa aquí. Eso es que es inadmisible, vamos. Eso es inadmisible. Claro, yo lo que me hubiera gustado es que cuando ha estado aquí el señor ministro hubiera cogido un tren de estos que saberían y lo dejan en mitad del terreno, que hubiera probado absolutamente todo lo que están pasando los extremeños. Impensable que le pueda pasar a él, porque lógicamente eso no le iba a pasar bajo ningún concepto. Pero bueno, hubiera sido bueno que lo hubiera probado en su cuerpo esa medicina. En este informe también se detalla que hasta que no se perfilen si se van a realizar las nuevas 4 estaciones que corresponderían, Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia, no se puede diseñar el trazado definitivo del tren. De hecho, dicen que 78 kilómetros, estamos hablando solamente del tramo Badajoz-Plasencia, 78 kilómetros discurrirán por la vía antigua, esto es un 38% del total, a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Y 129 kilómetros discurrirán en este tramo por la vía nueva a una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Es decir, por mucho que quieran poner, si después tiene que frenar en los tramos de vía antigua, pues se va a quedar igual. ¿Qué te parece, Leonor? Hombre, yo la conclusión que saco después de haberle echado un vistazo al informe es que estos señores apuntan que el AVE estaría operativo en Extremadura en 2025. Y yo, lógicamente, después de haberle echado un vistazo al informe y sin ser, desde luego, por supuesto que no tengo conocimiento en la materia, ni muchísimo menos, pero viendo donde ellos han ido haciendo hincapié en todas las anomalías que hay, pues entonces yo tengo que darle la razón a estos señores. Primero, porque son expertos, y segundo, porque es que te están poniendo encima de la mesa que es que hay una imposibilidad de poder cumplir con los plazos, que es palmaria. O sea, es que te están diciendo un ejemplo, las estaciones de Mérida y Plasencia, pues dice que son estaciones en fondo de saco y que todavía no se sabe ni siquiera dónde se harán las estaciones para el AVE. Viene en el informe eso. Otra cosa que te están diciendo, pues que el tramo Badajoz-Plasencia, como decía Fran, hay un problema, lógicamente, en el recorrido y, en principio, la máxima velocidad media que puede alcanzar un tren de alta velocidad
por esos tramos que hay, que no se va a poder alcanzar eso, hasta que eso no se remodelara, pues supone una velocidad máxima de un 48%, hasta donde se puede llegar, hasta los 250 kilómetros por hora. Entonces, claro, es que son datos que rompen con todo lo que te están diciendo, y eso lo que demuestra es que se está faltando a la verdad en muchos comentarios que se hacen, y por supuesto comentarios sobre todo pues quizás interesados o quizás políticos o quizás, pero desde luego no por personas expertas, porque las personas expertas te están poniendo aquí encima de la mesa, por ejemplo, el tramo Plasencia-Navalmoral. Pues el tramo Plasencia-Navalmoral te están diciendo que son 7 tramos y que 5 están sin licitar. Entonces el importe de ¿cómo le llaman ellos? Las licitaciones de suministros y mejoras de infraestructura, pues si se han licitado en el 2018, te dicen que no serán operativas en 2019, y es que eso cuando te lo explican y lo ves un poco, dices, claro, si es que esto es de cajón de madera de pino, o sea, es que estamos metidos dentro de una vorágine, que cada uno dice una cosa, que luego que sí manifestaciones, que si no manifestaciones, pero la realidad es que cuando los expertos te cogen la situación, la desgranan y la estudian, pues desde luego te dan una información muy importante y que nos hace a los extremeños dudar de todos los plazos comprometidos. Vamos, yo dudo de todo lo que hay comprometido a día de hoy, a la vista del informe que han emitido estos profesionales. Desde luego me inclino a darles a ellos la razón. Y no. Yo es que creo que no va a llegar a 2025. Es decir, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas que a veces se nos ha confundido. Durante mucho tiempo, partidos políticos que han estado gobernando han hablado del enlace Badajoz-Plasencia. Y yo creo que, viendo el informe de estos señores, el enlace Badajoz-Plasencia puede que cumpla sus plazos, que tengamos una vía moderna entre Badajoz y Plasencia con un tren híbrido de 2000 a 2020, puede, pero es que hay cuestiones que no tienen todavía planeado solución, y que ahí, Leo lo decía, ninguna de las 4 estaciones, y las 4 estaciones son importantes, es que no solo para pasar, sino para parar, y al día de hoy en Mérida no sabemos dónde va la estación. No, ni en Plasencia, ni en el resto de sitios. Las 4 estaciones te dirán que escuche a Vivaldi. No estaría mal, Roma, pero es importante. Entonces, claro, mirad los plazos. Estamos en casi 2019, ¿no? No hay ningún proyecto de ninguna de las 4 estaciones. Los proyectos hay que hacer la redacción, hay que licitar, hay que ejecutar. Hombre, pues a mí, en 6 años hacer 4 estaciones y terminar de Plasencia a Madrid, que era lo que no nos habían hablado nunca. Nos decían el tramo, el corredor extremeño, muy bien. Supongamos, yo acepto que el corredor extremeño en 2020 existe. ¿Y luego? Es decir, de Plasencia a Madrid, es que pues nos encontramos que no han empezado. Es que fíjate, ese tramo sí es importante, porque el tramo es Plasencia, Navalmoral, Talayuela, Oropesa, Madrid. Y ahora resulta que Plasencia, Navalmoral te están apuntando que de 7 tramos hay 5 sin licitar. Luego fíjate eso, si va a tener retraso. Pero es que hay otro tramo importantísimo, Talayuela-Madrid. Es que Talayuela-Madrid no se sabe tampoco por dónde va a enlazar, si por Pantoja o por Toledo. Quiere decir que eso está sin proyecto, porque claro, si todavía no se sabe ni por dónde va a enlazar, es que no hay estudio, no hay proyecto, no hay nada. Entonces, a la vista de esto, pues yo, vamos, dejo de creer en las informaciones que se nos están dando, ya te digo, pues por parte, informaciones interesadas, y desde luego me creo más las informaciones de los técnicos, que son los que están poniendo verdaderamente las cosas en su lugar. Claro, si pensamos en... que aparte de esta redacción, que nos centramos en el enlace,
está ese tren convencional, ese tren que tiene que unir Cabeza del Buey con Badajoz, que tiene que unir Zafra con Mérida, que tiene que unir Mérida con Sevilla, ese tren que no es un tren de alta velocidad, pero necesitamos que sea un tren del siglo XXI. Es decir, no son palabras mías, son palabras que incluso el presidente Monago dijo en su momento, que por la zona de Azuaga había traviesas del siglo XIX, ¿no? Sí. Pues cambiémosla. A todos los que han estado, todos lo han dicho, pues no lo digamos y nos vayamos, sino antes de irnos hagamos para cambiarla. No puede ser que por Azuaga haya traviesas, haya vías de 1880 y tanto, según decía Ángel Caballero. Con lo cual, claro, yo hago una pregunta a la gente que nos está viendo. ¿Quién de ustedes se plantea ir en tren de Mérida a Sevilla? Y yo lo digo ahora como usuario, es comodísimo ir en tren, pero claro, nadie se plantea porque sale a las 8 de la mañana y puede llegar a Sevilla a las 12 o 12 y media. Dice el amigo mío Chema que quería escribir un libro de sus andanzas de estudiante y nos dijo, que lo cuento como anécdota porque era gracioso, nos dice: vosotros vais en coche y yo me voy en el tren Mérida-Sevilla, yo hago el recorrido de cuando era estudiante y vosotros pues me estáis esperando. Tardó, claro, la intemerata. Primi y yo lo estábamos esperando en la puerta del Corte Inglés, que es donde habíamos quedado, y Chema que no llegaba, vamos, fue horrible. Así que ¿quién va a ir? Mérida-Sevilla. Digo que el problema fundamental muchas veces en el tiempo que tarda en el recorrido, en que no tengamos los trenes suficientes, que esté todo atendido, sigue siendo un problema que es de hace más de 100 años, y son los tendidos, es decir, son las vías, porque ya estoy cansado de oír a profesionales de Renfe que conducen los trenes, es decir, que los clásicos automotores que hemos visto aquí durante toda la vida, esos automotores eran suficientes como para hacer un trayecto verdaderamente con rapidez, siempre que pudieran andar, porque podían desarrollar unas velocidades que es que el tendido no se las permitía, y ya está, y eso es lo que pasaba. Luego, si no empezamos por atacar la base, es decir, que es donde ponemos los pies, donde ponen las ruedas, si no empezamos por atacar eso, pues difícilmente vamos a llegar a soluciones, sobre todo soluciones para los trenes, esto que tú estás diciendo, ni los trenes más interregionales, como son la comunicación con Sevilla, la comunicación con el norte, es decir, lo que podríamos llamar, ellos dirían el corredor atlántico, ¿no?, que es el nuestro. Pero imaginaros vosotros el escenario, vamos a situarlo en el 2020, se supone que tendremos electrificado. Yo creo más a estos expertos del club, señor, que a las informaciones que nos llegan desde fuentes oficiales, sinceramente. Sí, porque es verdad, dicen, si hay 17, 18 túneles que el propio gálibo no da para hacer el tendido eléctrico, no se va a poder hacer en todo el tramo. Pero imaginaos en el 2020, tenemos el maravilloso tren híbrido que va a estar con la catenaria constantemente subiendo y bajando. Que va a estar a 250 kilómetros. Exacto, con el acelerador y frenando. O sea, vamos a ver un tren regional, porque no deja de ser un tren regional entre Badajoz y Plasencia, porque a Madrid ya vemos que va a seguir igual, y posiblemente hasta se sigan quemando y averiando los trenes en la provincia de Toledo, como sigue pasando actualmente. Es decir, ¿habremos solucionado algo? Pero mira, optimista, que según el ministro se han comprado 5 máquinas nuevas para ponerlas aquí ahora. O sea, que con eso ya estamos todos arreglados. Lo que tú estabas comentando, Fran, eso va a suponer que no se va a poder alcanzar una velocidad ventajosa para ese tren, porque te está diciendo que el tramo Badajoz-Plasencia, debido a las anomalías que hay, a eso que tú estabas diciendo, es que se frena, es que tal, porque las catenarias, porque tal, pues eso va a suponer que no va a alcanzar un 48% de la máxima velocidad. Si te lo están diciendo. Yo quiero ver eso que tú decías, las máquinas, Ruma. Yo quiero ver ya las máquinas. Esas 3 que se van a comprar en noviembre, creo que además debían presentarlas para que todo el mundo las viéramos. Porque luego la velocidad. Mirad, yo voy ahora, sabéis que voy todos los días en tren a Badajoz, y hoy me he fijado porque ponía allí, íbamos a 147 kilómetros por hora y hemos llegado bien. Hemos tardado 40 y tantos minutos en Mérida a Badajoz, y a mí eso me parece que está bien, y íbamos a 147 kilómetros. En esa línea,
hay muchos tramos en que se han renovado, es decir, se han puesto las traviesas de hormigón y se han eliminado la otra, es decir, que está algo más decente que en otros sitios, ¿no? Pero te digo que yendo casi a 150, pues íbamos bien. Pero claro, ¿cuál es el también, problema? mira, yo en esto de, el que la infraestructura va a tardar, pero comprar las máquinas, yo sé que en la administración todo es lento, pero es mucho más rápido adquirir algo que poner la infraestructura. Con lo cual, esas 3 máquinas de noviembre que decían, debían presentarlas, que las veamos, es verdad, están aquí. Pero de todas formas, hay otra cosa. Para que las vean funcionando. Si te están diciendo que los suministros se han licitado en 2018 y que no van a poder ser operativos en 2019, yo para qué quiero ver una máquina que no me voy a montar, más rabia me da. No, si estamos hablando de máquinas que te pueden montar tranquilamente, estamos hablando de las de diésel. Si estamos hablando de las de diésel. De las de diésel, pero en lugar de la 598 esa, una 599 que para nosotros es nueva, pero que en España ya es vieja. Pero que para nosotros es nueva. Claro, lo que siempre hemos dicho. Hay una cosa que veo ahora, está saliendo con bastante frecuencia en televisión, y es haciendo una publicidad, tipo presión un poco y diciendo nada sobre el tema del ferrocarril, de la terminación del corredor mediterráneo, del ferrocarril. Lo estoy viendo en televisión continuamente. Sí, un sector publicitario promocionando pidiendo, solicitando la terminación del corredor del Mediterráneo. Exactamente, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien, porque además el corredor mediterráneo es un corredor con un potencial económico tremendo, o sea, donde hay que darle el tratamiento que necesita. Pero claro, viendo todo eso y diciendo, bueno, pero si aquí está funcionando la AVE, están funcionando las comunicaciones en todos estos sitios, y nosotros aquí seguimos hablando de un tren que puede ir a 20 kilómetros por hora. Es que eso a mí me indigna cuando veo esto. Es decir, no lo veo justo porque esas regiones que son muy desarrolladas y que además a los catalanes lo que interesa, vamos a ser claros, a los catalanes lo que interesa es tener salida rápida a Europa por el ferrocarril. Entonces, decimos, si todo se vuelca siempre sobre los más desarrollados, los que estamos menos desarrollados seguiremos estando en la cola y cada vez más en la cola. Y eso, la verdad es que es indignante, que no me opongo a que se desarrolle el eje mediterráneo, mucho menos. Bueno, hay otros ejes que necesitarán quizás, aunque seamos una región económicamente más débil, necesitaremos más atención que todo eso. Y entonces yo eso la verdad es que cuando lo veo los anuncios que están saliendo ahora mismo, se me revuelve un poco el estómago. Yo cuando hablo de indolencia en Extremadura es porque considero que todas estas manifestaciones que estamos haciendo ahora, puestas en escena, todas estas historias que estamos ahora moviendo, se tenían que haber movido ya hace muchos años. Y quizás hoy en día ya estaríamos disfrutando de algo. Lo que pasa es que el tiempo ha pasado por encima de nosotros y nosotros no hemos protestado cuando debíamos. Creo yo que esto tenía que haber sido antes, porque fíjate, nos estamos conformando con el 2025. Esto, la única solución que tiene en esto y en muchas otras y en algunas otras cosas más, es lo que ya hemos comentado aquí en alguna vez, es una solución política. Y la política se hace en el Parlamento, claro, en la Corte, en el Congreso y en el Senado. Entonces la solución política que la den nuestros políticos que están allí representando, dando la cara, como hemos comentado aquí algunas veces. Y si no la dan, pues vamos a seguir siendo exactamente igual, aunque nos pese. Ruma, decía Ruma, una distinción. El tren del corredor mediterráneo es un tren económico, lo mueve la economía. Quieren unir Algeciras, Valencia y Barcelona. No están hablando de un tren de uso, permitirme el término, no es el correcto, ciudadano, sino económico. Mientras que el nuestro, estamos hablando de un tren ciudadano y con posibilidades de ser económico, Pero aquí no, aquí hay, en el corredor mediterráneo, es unir 3 realidades. Algeciras, el segundo, tercer puerto de Europa, Valencia, tercer, cuarto puerto, y Barcelona, el quinto, el sexto puesto. Es decir, el dinero es lo que y es rentable. Claro, ¿por qué no se ha metido estas cuestiones en Extremadura? Porque el tren extremeño no es rentable, evidentemente. El tren extremeño tiene que ser un tren social. Por aquí somos 1.100.000 personas, en el que hay partes de Extremadura que no van a tener nunca acceso al tren, con lo cual, bien, aquí hemos pensado siempre un tren para mover personas. A mí me llama mucho la atención todo esto, que me gusta el tren, pero todas las mañanas cuando me bajo en Badajoz se me cae el alma al suelo cuando veo que conmigo se bajan 20 personas. Y estamos pidiendo el tren, pero luego lo vamos a usar.
vamos a usar ese tren que estamos pidiendo. Pero habrá que hacer lo vamos a usar, pero es evidente, y termino, es evidente que nosotros necesitamos un tren no solo para los ciudadanos, sino como salida económica. Pero claro, eso no lo va a hacer la economía, porque la economía ya está haciendo que le interesa. Claro, esto lo tiene que hacer la política para compensar, teniendo en cuenta que no va a ser rentable al principio. El otro sí, pues el otro lo va a mover la economía, sabe que van a coger mercancías y lo van a mover. Este no, este tiene que ser una apuesta política, tú decías, de compensación. De compensación para poder tener futuro. Mientras que el otro, por eso yo no me quejo del corredor mediterráneo, porque el corredor mediterráneo es una realidad económica. Y nosotros... Estoy de acuerdo en todo lo que me estás diciendo, pero eso no invalida la otra cuestión que estoy diciendo. No, tiene que ser una apuesta política. ¿Por qué no se monta la gente en el tren en Extremadura? Porque sabe los problemas que tiene el tren, porque sabe es un milagro que haya 20 personas que todavía sinceramente montan en el tren con él. Sinceramente no. Mira, yo llevo un mes y medio yendo todas las mañanas a Badajoz y se ha retrasado un día, con lo cual el mail de Badajoz de las 8 de la mañana no da problema, pero cuando llegamos a Badajoz nos bajamos 20 personas. Bueno, pero a lo mejor... Y ese es un tren fiable. Pero el que sea fiable, ese tramo, no quiere decir que sea fiable en el resto de Extremadura, que es lo que está pasando. Pero une Mérida y Badajoz y habiendo 100.000, 150.000 y 70.000 habitantes, nos bajamos en Badajoz 20. Sí, claro, pero el problema está que a los extremeños no se nos ha dado desde hace muchísimos años las mismas igualdades de oportunidades que al resto de los españoles. Eso no se nos ha dado a los extremeños. Es que nos han quitado la cultura ferroviaria a base de porrazos. No, pero aparte de la cultura ferroviaria, es que no tenemos igualdad de oportunidades, porque nosotros no podemos montarnos y desplazarnos a los mismos sitios, y eso que hace que nos resta oportunidades en el ámbito profesional, económico, social, cultural, en todos los ámbitos, y entonces nos hace que Extremadura estemos todavía, es lo que yo opino, en el furgón de cola, perdona. Y luego aparte de eso, en España se tenía que haber dado una cohesión territorial que no se ha dado, y no hay derecho, porque todas las comunidades autónomas están en la situación tan favorable como la que estamos hablando, como tú dices, de ese corredor mediterráneo de aspecto económico, porque el aspecto urbano, como si dijéramos el montarte en alta velocidad, todos están conectados ya, todos, y ahora dicen el Mediterráneo para el económico, pero si es que nosotros no ha habido cohesión territorial, es que no tenemos ni económico, ni urbano, no tenemos nada de los trenes, incluso de los que hay que utilizar ahora mismo, que hay que coordinar más cosas. Aparte de hacer una oferta digna, hay que coordinar horarios de enlace, porque son unos verdaderos desastres los horarios de enlace. Parece que están hechos precisamente para que no utilices el tren. Son cosas, yo recuerdo ahora mismo, hace mucho tiempo que estaba yo soltero, yo estuve un año trabajando en Utrera, a 20 kilómetros de Sevilla, como el que dice, y yo me venía los sábados a mi casa, y me venía los sábados a Mérida. Bueno, pues yo quiero decir que yo salía el sábado de Utrera a las 2 de la tarde y llegaba a Mérida el domingo a las 9 de la mañana. Madre mía. Eso es así. Y sigue estando casi igual. Lo estoy diciendo. Y entonces yo podía venir porque estaba aquí el domingo y el lunes tenía permiso de la empresa donde yo trabajaba para llegar allí a trabajar a mediodía. ¿Por qué? Porque me podía, y no iba en el tren, me tenía que ir en Leda, en el autobús, hasta Sevilla, y de Sevilla engarzaba con Utrera. Que es que te iba a decir, digo, como para venir de Utrera a vendemos tachones a Claro, estoy diciendo, es que lo Claro, pues eso es el ejemplo que yo pongo. Es decir, ha habido desde hace mucho tiempo un ataque al tren que ha hecho que no usemos el tren. Claro. Si tú vas a Italia, en Italia la gente se desplaza en tren. Claro. Y en muchos países de Europa, Claro, en Italia, en Bélgica, he estado yo en el tren. Lejos. Madrid y las cercanías funcionan fabulosamente. Málaga y toda la Costa del Sol funciona maravillosamente. Barcelona, Valencia, en fin, las grandes urbes, el tren, pero parece que ha sido la cercanía en torno a las grandes ciudades. Pero en España, en general, la conexión entre ciudades no se ha hecho en tren. Se ha dejado, hemos preferido el coche. Tú vas a Italia, y en Italia no solo la cercanía. Sí, se hacía a las grandes ciudades. Pero ya no se hace. Mi madre iba mucho a Bilbao con bastante frecuencia porque era
era de allí. Y mi madre, yo la recuerdo que iba en yo te tren. digo ahora, Leo, ahora es, Claro, es antiguamente sí, en pero hoy en España... día no. Pero antes también, Leo, había menos facilidad del uso del automóvil y del era más necesario utilizar el Bueno, tren. quizás eso también. Era más necesario utilizar el Y en tren. España se ha hecho un uso más de la carretera. Sí, claro. Hay más ofertas y entonces nos hemos ido cargando poco a poco el tren. Y el tren se mantiene, como tú decías, en las grandes ciudades, en los cercanías. Claro. Pero tú quitas los cercanías. La Sí, mitad pero de quita las los líneas... cercanías. Y cierto, Pero tiene sabes, el AVE. La mitad. el AVE Pero las Madrid-Barcelona grandes y el AVE ciudades, Madrid sería que es claro. rentable. A ver, pero Están todas y los que no lo comunicadas. son. Claro, es que estamos diciendo... Bueno, los que no lo son lo pagamos todos los españoles, porque Pero- AVE hay a Galicia, ¿pero por qué? AVE hay al País Vasco, AVE hay a Zaragoza, AVE hay a Lérida, AVE hay a Barcelona, AVE hay a Valencia. Chacho, si es que está todo el mundo comunicado menos nosotros. Pero si eso no te lo discutimos, Leo. Pero el asunto, una vez que están unidos, se usa... Y si no se usa, se paga. Lo pagamos Pero- todos. pero Lo mal- estamos pero mal pagando hecho, si todos. lo que te estoy ¿eh? diciendo... Todos si los si españoles yo- lo estamos que sí, pagando. pero si pero al nosotros, final, sin embargo, Leo, si al nadie final nos lo estamos paga. hablando de lo mismo. Si lo que yo te digo es que, aparte de que discutamos por la infraestructura, que está bien, creo que hay que hacer un esfuerzo para hacer que el tren sea algo que esté en nuestro planteamiento. Yo, cuando daba clase, les decía a mis alumnos que hacíamos una encuesta. Y la mayoría de mis alumnos no se habían montado en tren. Bueno, pero es Pa' que ir el a Zafra a la feria. planteamiento, Nino, el planteamiento que Pa' tú ir a estás Zafra a la haciendo feria. es muy peligroso, ¿eh? Porque a veces ¿Por qué? ese planteamiento lo hace más de una persona y dicen, bueno, pues por eso, como se van a montar muy poco y en Extremadura no llegan ni al millón de No, habitantes perdona, no me has y cada vez entendido, serán no me has menos. entendido. Si yo estoy diciendo lo contrario, yo estoy diciendo que hay que hacer una campaña para usar el tren. Ah, vale. Sin duda ninguna. Para usar el tren. Vale, porque Hay que se usa el venderlo, tren. Dino, hay que Yo- venderlo, hay que y además, Y que se sí, paguen pero las además predico con el ejemplo. Sí, sí. Me monto todas las mañanas a las 8 en un tren. Bueno, y que se Por- paguen las infraestructuras de Extremadura. Porque creo que como es se han cómodo, pagado creo que es las del mucho más resto de cómodo. España, ¿eh? De verdad, sentarse en el tren, coger un libro y ir leyendo, cuando llegas a Badajoz te bajas, es mucho más cómodo que ir conduciendo. Indudablemente, ciertamente. Bueno, en fin, por cierto, ya se ha corregido el audio No, que anuncia las estaciones. no, nada, Aljucen, sigue diciendo Aljucen. Me duele el oído todas las mañanas. No sé si estaba el otro día, Leo, que es que cuando es una cosa insignificante. Cuando sales de Mérida hay una cinta grabada y de próxima estación, Aljucen. Y esa todas las mañanas me duele, pero la cinta la grabaría de hace tiempo y... Y no la cambian, ¿no? No la cambian. Pero fíjate, si la cinta no la cambian los trenes, ni te cuento. No, los trenes, yo tengo que decir que ya te digo, a 150 vamos normalmente hasta Badajoz. Bueno, que esperemos que los extremeños podamos recuperar la ilusión por utilizar el transporte público, el transporte del tren, como se hacía también antaño, ¿no? Antiguamente sí se utilizaba mucho este medio. También es cierto que no estaba tan desarrollado ni el automóvil ni las líneas de autobuses. Vamos a hablar de otro tipo de transportes, porque el pasado domingo entró en vigor la obligación de servicio público de los vuelos desde Badajoz a Madrid y Barcelona. De esta manera se recupera la frecuencia diaria con la capital de España, con una tarifa de 90 euros por trayecto, y se van a fletar 4 frecuencias a la semana para la ciudad condal a un precio de 110 euros. Se ofertarán un mínimo de 74.000 asientos al año. El presidente de la Junta de Extremadura ha destacado este lunes que la nueva etapa que se ha abierto en el aeropuerto de Badajoz supone precios muy competitivos y horarios muy buenos. En declaraciones a los medios de comunicación, Fernández Vara ha recordado que al inicio de la legislatura se encontró el aeropuerto de Badajoz prácticamente cerrado, sin uso. Por este motivo, ha recordado que en septiembre de 2015 se inició el procedimiento que ha permitido que este pasado domingo, 28 de octubre, comenzara una nueva etapa en la historia aérea, dice, de Extremadura, con la obligación de servicio público. La compañía que operará estos vuelos es Air Nostrum, que es la encargada de los vuelos comerciales regionales de Iberia. 90 euros, 110 euros, no llega a ser un Ryanair, ni mucho menos, pero algo más barato de los astronómicos precios que había antes, sí son. Leonor. Bueno, pues mira, yo tengo que decirte que lo que más coraje me da a mí son las informaciones partidarias y partidistas, ¿eh? Porque cuando ya te has curtido durante muchos años en la política y ves muchas declaraciones, pues claro, te das cuenta que dices, menuda tomadura de pelo. Yo quiero decir que, en contra de lo que se está diciendo,
que esta oferta de servicio público en Extremadura, la primera vez que se aprueba es en el mes de febrero de este año 2018 por el gobierno de Mariano Rajoy. Entonces el Consejo de Ministros aprueba en febrero esta oferta de servicio público y ahora lo que se ha aprobado por la Junta de Extremadura, que es lo que procede, es la siguiente oferta desde el 2018 al 2022. Entonces, ¿qué significa esta oferta de servicio público? Bueno, pues significa que van a ser unos precios asequibles y que vamos a tener garantizado ese servicio, que yo creo que es fundamental, porque si lo enlazamos con el tema anterior, si desde luego no podemos disponer de trenes en condiciones, pues por lo menos que dispongamos de una oferta de transporte aéreo en condiciones. También tengo que decir, por eso te digo que no me gustan las informaciones partidistas, también tengo que decir que ya desde el año 2009 en la península, dentro de la península, se oferta esa primera oferta de servicio público, que es en el tramo Almería-Sevilla. Ese tramo Almería-Sevilla estaba muy mal comunicado y entonces la Junta de Andalucía apuesta por ese tramo de licitación de oferta pública y a la Junta de Andalucía le cuesta 2,5 millones de euros, pero se produce lo que ahora se está produciendo en Extremadura, se produce en el año 2009 en Andalucía. Me parece fenomenal que haya esta oferta, lo que sí me parece que llega tarde, pero el caso es que llegue, porque el problema que tenemos con el tren es que ni tarde. Entonces esta oferta, que se ha trabajado con mucha lentitud, sí, pero que por lo menos en febrero del 2018 el Consejo de Ministros aprobó esta oferta de servicio público y ahora afortunadamente lo que ya está adjudicando la Junta de Extremadura es la segunda parte de esta oferta de servicio público que va desde el año 2018 al año 2022. Pero que se tenía que haber hecho, pues también los gobiernos anteriores, sean del signo que sean, pero esto se tenía que haber hecho hace ya mucho tiempo, porque claro, sí, como yo he comentado ahora mismo, en Andalucía ya está desde el año 2009, pero bueno, es que esta oferta de servicio público en Canarias lleva funcionando muchísimos años, en Canarias y en Baleares. Allí hay, no sé si son 17 o 18 líneas concertadas de oferta de servicio público, y después de la de las islas, dentro de la península, la primera fue la que concede el gobierno a la petición que se hace desde la Junta de Andalucía para el tramo Almería-Sevilla. Pues eso es lo que yo he hecho en falta, que por qué aquí, viendo la situación que había, que desde luego no teníamos AVE, porque Sevilla tiene su AVE y está muy bien comunicada muchas de las ciudades importantes de Andalucía, pero Extremadura no tenía nada. ¿Por qué en Extremadura no se hizo antes de ese 2009, que fue cuando se le concedió a Almería? Eso es lo que yo he hecho en falta. De todas formas, nos haría falta todavía los precios que sí tienen Baleares en su conexión con la península y Canarias en su conexión. Bueno, estamos hablando de precios de 30 euros y tal. Aquí son 90, sí, siendo dentro de la península. Estamos hablando de precios de... por la insularidad, estamos hablando de precios de 90 y 100 euros, pero nunca pueden sobrepasar, sí, los 90 y los 110 euros, que son los límites exteriores. Hoy, precisamente, al hilo de lo que estaba diciendo Ruma, el presidente de la CREX, Javier Peinado, ha dicho eso, que se trata de Extremadura como una ínsula dentro de la península, porque estamos en transporte aislados, y dice que se dé el mismo tratamiento a Extremadura que se le da a Baleares o Canarias. Lo ha pedido Javier Peinado. Vendrás conmigo que se nos tendría que haber dado antes, ¿no? Claro. Porque si ya en el 2009 se le dio a la Junta de Andalucía, ¿por qué no se le dio a Extremadura? A mí me parece esto que es una cosa lógica y beneficiosa para los extremeños, ¿no? Que tenemos que utilizar esto. A mí lo que se me ocurre es que esto va a funcionar bien, creo que puede funcionar bien mientras no tengamos efectivamente en marcha que esté funcionando un tren de alta velocidad o de altas prestaciones, porque está claro, el transporte aéreo es estupendo para grandes distancias, para distancias medias, el tren de alta velocidad es imbatible, porque indudablemente un AVE en condiciones, un tren de alta velocidad de aquí a Madrid te tiene más cuenta que el avión de Talavera a Madrid.
En Sevilla ha machacado el AVE al avión. Claro. Es que en determinadas distancias, hombre, para ir de aquí a Barcelona, de acuerdo, me parece que es bueno el transporte aéreo, pero para esta distancia de tipo medio, donde se ponga el tren, desde luego, el tren en condiciones, hablando del tren con mayúsculas, no se puede poner el avión la tiene perdida. Lo que tú acabas de decir, es decir, donde está funcionando bien las líneas de AVE, que funcionan con regularidad, que funcionan bien, pues el transporte aéreo pega el bajón. Y aquí yo creo que el transporte, el Badajoz-Madrid, por vía aérea, tiene de vida lo que tarde en ponerse en condiciones una red de ferrocarril, del ferrocarril se ponga en marcha con un tren rápido y efectivo. Pero es un sustitutivo importante ahora en la mismo situación sí, que padecemos, ¿no? Ahora mismo sí, Leo, ahora mismo no cabe la menor duda. Claro. Ahora mismo no cabe la menor duda, que sí. Nino. Siempre además, que parece ser que lo dicen también, los horarios sean adecuados, es decir, que a ti te permitan ir. Sí, los horarios que se han conseguido son bastante buenos, porque si no estamos en las van a ser adecuados porque salen a las 8 de la mañana, te van a permitir venir a última hora de la tarde, desde Madrid. Claro, por eso digo. Que es lo que se trataba de buscar, ¿no? Yo leí un artículo de un experto en tráfico aeronáutico y decía que todo trayecto inferior a 500 kilómetros no es rentable para un avión. No lo es, ¿no? Entonces, de ahí que gane siempre el tren, por comodidad y por todo. Nino. Sí, Leo, ¿no te gustan las declaraciones partidistas? Has mencionado 3 veces a Rajoy. ¿Te has olvidado de Monago? Que dejó el aeropuerto cerrado. Y eso que no te gustan las declaraciones partidistas. Pero a Monago, que dejó el aeropuerto de Badajoz cerrado, ¿te acuerdas aquella empresa de Málaga que vino tal y nos dejó tirados? Te has olvidado de esa, ¿vale? El avión es complicado. Estamos hablando antes de gente. Mirad, ¿quién puede coger el avión? Badajoz, Mérida, algo de Cáceres, estoy hablando de ciudad, y Almendralejo. Gente de Trujillo no baja a Badajoz a coger, se va a Madrid. Gente de Navalmoral no baja, se va a el sur, Zafra para abajo, se va a Sevilla. Es decir, estamos hablando de que hay un máximo de población entre las ciudades de Badajoz, Mérida, de 300.000 habitantes. De esos 300.000 habitantes, ¿cuántos cogen el avión? El 1% no es rentable. No es rentable. Entonces, el avión tiene que estar como servicio público más que para que salgamos, para que venga. Para que venga. Tiene que haber esa oferta para que haya gente que pueda venir para aquí. Porque luego, digamos, para la economía extremeña es cara. Y hago un inciso. Nunca me he enterado de los precios del avión, Frank. Estamos hablando de 110. Bueno, yo he entrado esta mañana. Y en 90 como máximo. Pero a Barcelona. Yo he entrado esta mañana a comprar un billete a Barcelona. El día 22 de noviembre, no voy a ir, pero he entrado. Y podía comprarlo por 64 euros. Ya no me entero de nada. No me entero de nada, pues si es 110, yo podía comprar, cualquiera de ustedes se metía en internet hoy, un vuelo a las 7 y tanto de la mañana a Barcelona, en una página X, a 64 euros. Claro, porque me parece que hay garantizado un 25% menos de ese precio de 90 y 110. Pues no lo cuenten eso, no digan que, que 110. Sí, está puesto. Está puesto la información. Pero que nos cuenten al común de la ciudadanía, porque yo he entendido que nos costaba 110 euros ir a Barcelona. Hombre, tú le dices a Madrid otra cosa, como decía. Esos son los máximos, ¿eh? Sí, pero explíquenlo, en esos vuelos. Porque alguien que vaya a Barcelona dice, tengo que coger el coche, tengo que echar gasolina, tengo que meter, voy a gastarme, oye, pues me voy me tardo 11 horas. Pues si me voy en el avión y me gasto 64, estoy allí. Hay que explicar lo que volvíamos antes, hay que explicar las cosas para que la gente pueda usar. Pedagogía. Sí, porque si hablamos de. La gente no oye el máximo, oye 110 euros. Yo digo, pues 110 euros no. Pero uno se entra en la maquinita y dice, anda, pues 64 euros me voy a Barcelona. Oye, pues 64 euros que me monto. Yo lo hice una vez, me monté a las 8 y 10 y a las 9 y media estabas en Barcelona. Oye, pues te has ganado un día entero. Se puede usar. Con lo cual, el aeropuerto, bienvenido, otra cosa, de Badajoz al aeropuerto de Talavera se va maravillosamente bien. De Mérida al aeropuerto de Talavera hay una carreterilla desde Talavera al aeropuerto que si no recuerdo mal, yo lo recuerdo por aquello de cuando vino la selección española el 9 del 9 de 2009,
el autobús que traía la selección se metió en una curva porque la carreterilla es un poco estrecha. Pero arreglemos y evidentemente tengamos en cuenta que el aeropuerto nunca va a ser rentable, que tengamos claro eso, porque no hay población para ello, pero sí necesita que haya esa oferta para que haya gente que venga, que esté dispuesta a usar menos tiempo en venir, y luego lo que tiene que haber es un movimiento fácil del aeropuerto por lo menos a las 3 grandes ciudades. Es mucho más importante. Yo por eso tampoco entiendo a esos posicionamientos políticos de algunos partidos que están en contra del AVE. No, tampoco. Yo tampoco, porque el AVE nos va a traer gente. Si usted no lo quiere coger, no lo coja. Posiblemente no haya muchos extremeños que puedan coger el AVE o no vayan a cogerlo, pero nos puede traer mucha gente, que es lo importante. Nino, voy a hacerte una matización a lo que has dicho. Hablas mucho de Rajoy y tal. Mira, Nino, no, 3 veces. Escúchame, cuando en febrero del 2018 se dice por parte del gobierno de la nación que nos guste o no nos guste, su presidente era Mariano Rajoy. Pues no te lo discuto eso. Pues ya está. No te lo cuando discuto. En febrero de 2018 se hacen las eso es una realidad. Espera, que no te efectivamente. Pues que no te lo discuto. Esa realidad decía que se habían culminado los múltiples trabajos entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Extremadura, y gracias a ello por primera vez íbamos a tener la oferta de servicio público en Extremadura. Febrero de 2018. ¿Es lo que yo te he dicho? Sí, entonces, lo único que yo te he dicho es que te has olvidado de mencionar que Monago dejó el aeropuerto cerrado, simplemente. De Rajoy no te he dicho nada. Es que vamos a ver, yo he mencionado lo que he considerado que tenía que mencionar. Vale, y yo lo mismo, ¿no? Dos ofertas. Pero yo también tengo derecho a mencionar lo que yo crea, ¿no? Pero mira, para terminar mi intervención, no la tuya, 2 ofertas de servicio público he comparado, que no he cuestionado. Una en Andalucía y otra en Extremadura. No te he cuestionado. Andalucía 2009, Extremadura 2018, que he dicho que gracias a ese trabajo que se hizo por el Gobierno de España, y lo publica el Consejo de Ministros, que gobernaba Mariano Rajoy. Pues gobernaba Mariano Rajoy lo que los españoles han querido. Pero que yo no te cuestiono una realidad que está si se aprueba el 18 de febrero, gobernaba Mariano Rajoy. No te cuestiono. Lo que te he dicho es que te has olvidado de mencionar que también aquí ha habido alguien que lo cerró, que fue Monago, simplemente. De Rajoy no te he cuestionado nada. Lo que tú dices es verdad. Y lo que yo digo también es verdad, y es que Monago dejó cerrado el aeropuerto. No voy a discutir contigo eso. Lo que sí te digo es que Monago se lo encontró fatal. ¿Y lo dejó cerrado? No estaba ya cerrado. No, no me digas, ¿te acuerdas aquellas líneas malagueñas, las que nos vendieron, las líneas malagueñas que iban a ser la solución de todo? Pero sería un meodo, aquello estaba fatal. Bueno, tenemos que tocar un último punto. Podemos Extremadura. La portavoz de Podemos Extremadura, Clara Sayavera, ha acusado al PP y a Ciudadanos de mentir y ha asegurado que la subida del salario mínimo interprofesional a los 900 euros beneficiará a los autónomos, insistiendo en que la acusación orquestada, dice, por la derecha española de que dicha subida castigará a los autónomos es totalmente falsa. La portavoz podemita ha explicado que en el acuerdo presupuestario firmado entre su partido y el Gobierno de España está recogido que la cuota de los autónomos será proporcional a la facturación de estos profesionales y que además estarán exentos del pago de esta subida. Ruma, que en esto tú has tenido competencias. Muy poco, ¿no? Yo no me he metido mucho de lleno en lo que estaba dispuesto, pero lo único que quiero decir es que, que me digan en qué les beneficia. O sea, dice que eso, la subida del salario mínimo interprofesional a los autónomos los va a beneficiar, y que el Ciudadanos y el PP están mintiendo. Pues yo digo que me digan en qué les va a beneficiar. Primero, porque es que no lo entiendo en qué le va a beneficiar una subida del salario mínimo. Le beneficiará a quien vaya a cobrar esa subida. Pero por otro lado, no entiendo cómo les va a beneficiar. Porque en todo caso, la subida esa, que me parece muy digna, me parece muy normal, e incluso a medida que se vaya pudiendo debe ser mayor, porque los salarios en España están bajos. Pero todas las cosas habrá que ver ¿qué economía es la que puede aguantar esas subidas? ¿Qué economías son las que pueden aguantar esas subidas? Y no creo que la mayor parte un porcentaje muy elevado de autónomos estén en esa situación. Pero bueno, vuelvo a repetir,
a mí no entiendo por qué dicen que la subida les va a beneficiar. Leonor, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo considero que la que falta a la verdad, o quizás la que está poco informada, bajo mi punto de vista, puede ser la representante de Podemos, porque a cada trabajador, a cada autónomo que tiene contratado trabajadores, le va a suponer un incremento de cada trabajador de 3.000 euros al año. Yo considero que esa subida que tiene que abonar ese autónomo por la gente que tiene contratada, si es de 3.000 euros al año, pues lógicamente va a suponer un gravamen muy importante a lo que es las empresas de poco tamaño y a lo que es la contratación de personas. Yo creo que va a ser un perjuicio importante para el empleo de los colectivos más vulnerables. Yo no sé si esta portavoz de Podemos, que ha hecho esas declaraciones, ha sacado y ha cuantificado lo que está suponiendo esa subida de 736 euros a 900 euros más la parte que corresponda a los seguros sociales. Por otra parte, también tiene que tener en cuenta esta portavoz de Podemos que a lo mejor hay una pérdida de competitividad muy importante de las empresas españolas en el extranjero, porque claro, no podemos olvidar que tú estás compitiendo con empresas internacionalmente que son empresas que no tienen que cumplir la normativa europea y que te pueden vender un producto a un precio mucho más bajo de lo que debido a nuestra normativa va a tener que venderlo pues todas las empresas españolas. Y entonces yo considero que competitivamente España pues va a perder muchas posibilidades de encaje de esos productos, de venta de nuestros productos, y eso puede suponer el cierre de empresas, bajo mi punto de vista. Y luego, por otra parte, creo que va a afectar a los colectivos más vulnerables, a esa mano de obra que siempre es la que menos recibe, como puede ser mano de obra de la construcción, en la hostelería o incluso en el sector del turismo. Es un sector que no va a poder soportar, creo yo, esa subida, porque en España las pequeñas y medianas empresas pues no tienen muchos trabajadores, pero si cada trabajador le va a suponer tener que abonar por ellos más de 3.000 euros, pues entonces yo creo que habrá muchas empresas, unas que echen el cierre y otras desde luego que dejen de contratar. Aparte de eso, en España todos tenemos que conocer cuál es nuestra situación real. Si hoy en día con un salario medio interprofesional de 736 euros hay muchísima economía sumergida, porque la gente no tiene dada de alta a los trabajadores que tiene a su cargo, a los trabajadores que están en su casa haciendo muchas funciones, o a personas que se están dedicando a la atención del mayor, y toda esa gente hay mucha que no está dada de alta. Tú imagínate lo que supone. Además, o sea, si ya la situación de por sí es irregular, pues imagínate tú la que se avecina, será mucho más irregular todavía, porque si pagando menos no se les está dando de alta, la gente no está cumpliendo, pues dime tú cómo se va a poder sostener esta situación. Y sobre todo, ya te digo, competitivamente, desde luego yo creo que España va a perder muchas oportunidades de encajar sus productos, porque los precios, esa repercusión de subida tiene que ir los costes, y los precios de los productos van a subir, no nos van a querer comprar. ¿Y no, tú qué opinas de estas declaraciones? Yo me reafirmo en algo que dije hace 3 semanas. Yo, perdonadme los catastrofistas, Leo, perdonadme, pero no me entero de nada. Mira, en diciembre de 2017, tu referido anteriormente presidente del Estado español, Mariano Rajoy, firma con las organizaciones sindicales la subida del salario mínimo interprofesional a 850 euros en 2020. Ahora va a ser 850, ahora va a ser 900 euros en 2019, es decir, adelantamos un año. Y por este adelanto y 50 euros se va a caer la economía española, van a cerrar las empresas. Oiga, y con 850 que firmó Mariano Rajoy con las organizaciones sindicales en diciembre de 2007, para aplicar en 2020, ¿no iba a ocurrir el desastre? Por lo menos permitirme que el desastre sea algo menos, porque ya se había estipulado el Partido Popular que 850 era factible, con lo cual de 850 a 900 hay un tramo mucho más pequeñito que a lo mejor
dado que nos han vendido durante todo este tiempo que la economía española iba maravillosamente bien, pues a lo mejor resulta que lo podemos asumir. Y a lo mejor resulta que cuando los españoles tengan dinero en su bolsillo, gastan más. Y al gastar más, el Estado recauda más. Y a lo mejor la economía se mueve y ocurre lo que ha ocurrido en Portugal. Pues a lo mejor. No sé por qué hay que ser tan catastrofista. Y luego, sobre este asunto ha quedado claro que el salario mínimo interprofesional no va a ir vinculado a la cuota de autónomo. Es más, a la cuota de autónomos se le está ofreciendo y se está negociando por tramos. Y aquellos que no alcancen unos ingresos... ¿Y por qué ha pasado eso, Nino? Porque le ha visto las orejas al lobo. Yo te he dejado hablar, disculpa. Déjame terminar. Y luego discutimos tranquilamente. No, yo no discuto. Se está hablando de que el que no llegue va a pagar 50 euros el autónomo. Pues me parece bien, Y te dice cotización en función a los ingresos reales. Pues a mí me parece bien también. Con lo cual, todo este catastrofismo de que la economía se va a venir abajo... Oiga, hemos presentado unos presupuestos a Europa y Europa le ha parecido bien. Te ha dicho, cambie usted 3 cosas, han cambiado. Con lo cual, ¿por qué nos viene bien esta sensación de catástrofe en lugar de decir, bueno, pues a lo mejor hay otra manera de hacer las cosas? Y tenemos el ejemplo portugués, y el ejemplo portugués ha servido, y nos estamos basando en eso. Y ya todo el mundo por ahí, incluso los ingleses ya esta mañana, estaban diciendo que había que hacer presupuestos expansivos, que ya estaba bien de recortar. Pues a lo mejor el hecho de que los españoles tengamos dinero supone que nos gastamos y la economía se reactiva. Con lo cual, menos catástrofe, que de verdad que no se va a caer el mundo porque gobiernen los socialistas. Mira. Que estamos gobernando, y me vas a permitir una coletilla porque no puedo soportarlo, estamos gobernando legalmente. No hay ningún dictador en el Parlamento español. Vamos a ver, Nino. Mi punto de vista y mi opinión es que en concreto, lo que has dicho de los autónomos de Pedro Sánchez se ha echado atrás cuando le han leído la cartilla a los autónomos, en las múltiples reuniones que han tenido y que le han dicho que es un error mayúsculo lo que se quería hacer. Y entonces ya ha abierto la mano, la posibilidad a que cada uno cotice por lo que considere dentro de las cuotas de autónomos. Porque a mí no me extraña por qué pasa esto, no me extraña porque el presidente de gobierno que tenemos hoy te dice blanco, mañana te dice negro, pasado te dice amarillo y no pasa nada. Él cambia a medida de sus necesidades y de lo que él considera que tiene que hacer. Y entonces yo no puedo estar nunca de acuerdo con eso. Y el planteamiento que se está haciendo desde muchos colectivos es el que yo te he dicho, que puede haber, desde luego, que sea un perjuicio para el empleo, en fin, que sea un perjuicio para la competitividad española, todas esas cosas. Tú me has dicho, bueno, es que el Partido Popular quería subirlo en el 2020. No, bueno, quería, no lo firmó. Lo firmó. No, quería, no, lo firmó. En el 2020, ¿vale? Lo Pero firmó. es que estamos en el 18. Y la subida es para el 19. Disculpa, del 19 al 2020, en un año, toda esa subida serán miles de millones, lo que le cueste al gobierno español. Sí, ¿cómo que no? A ver, no va a ser gratis. Claro que sí, es muchísimo dinero. Y ¿sabes lo que te digo? Que la diferencia de las cuotas que tú estabas diciendo era mucho menor, la diferencia de subida que pretendía el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, que la subida que ha consentido ahora Pedro Sánchez. Por supuesto, ha tenido que hacer caso a su socio de gobierno, al vicepresidente ejecutivo, que es Pablo Iglesias, y que es el que le va marcando por donde tiene que ir. Venga, y así de claro. Leo, mira, no hay más. Llamamos ahora, es que no estáis acostumbrados, yo lo entiendo, ¿vale? Yo lo entiendo, que es que negociar es ceder. Entonces yo voy a una mesa con una propuesta y me siento con las entidades que yo te he dejado hablar. Leo, no me interrumpas en todo, que yo te he dejado y me he estado callado. 12 años en oposición. Yo me he estado calladito. 12 años en oposición. Venga, sigue y cuando me dejes yo hablo. Que es que dices que no estamos acostumbrados a negociar y yo creo que no, me lo estáis diciendo que estáis diciendo que Pedro Sánchez negocia. Sí. Y eso os parece mal, porque llega con una propuesta y se sienta con gente y escucha. Y de lo que le dicen llegamos a un consenso. Sí. Y eso para vosotros ahora es malo. Y eso es lo que hemos estado pidiendo, negociar, ¿vale?
En cuanto a líderes, yo es que de verdad tengo una frase que no la puedo... El señor Casado: sin el Partido Popular, España no sería lo que ha sido en los últimos 5 siglos. ¡Toma ya! ¿En los últimos? 5 siglos. Eso lo ha dicho este señor. Y se queda tan campante. Bueno, se ha podido confundir. No, pero Leo, si se hubiera confundido, al día siguiente, en ese momento, saca la rectificación. No ha rectificado. Lo dijo. En los últimos 5 siglos. Y este señor que nos está hablando de catástrofe, alguien que dice esa barbaridad, alguien que le pregunta a una periodista que califique a Vox y no califica, porque dice que no califica, pero luego nos califica a todos los demás. No, pero yo no defiendo, nos califica a todos los demás. Con lo cual, eso de que tenemos una opinión y otra, yo digo que es negociar. Y sobre lo que estábamos, tú dices que es tu opinión y yo la acepto, pero tú tienes que aceptar la mía, y la mía es que en Alemania, país importante, ¿verdad?, subieron el salario mínimo interprofesional y, oiga, subió el empleo. Y tenía la deuda subió el empleo a 1.300 euros y subió el empleo. Y tenía la situación de crisis que tenía España. Sí, estábamos en 2012 igual. Pero subió, Leo, en su situación, que no puedes subió el empleo. Subió. Tú tienes porque que comparar. decís, no, pero si yo equiparo, decís que la subida del salario mínimo es malo para el empleo. Y yo te doy datos. Vosotros habláis de la entelequia. Yo también te doy datos. De la entelequia. Yo te digo que Alemania, país que puso un salario mínimo interprofesional de 1.300 euros al mes, subió el empleo. Que no se puede comparar. Tú comparas España ¿Cómo que no comparo? Con Alemania no ¿Pero nos por qué no voy a comparar si lo que estoy comparando es el hecho? Estoy comparando el hecho de la subida. Nos tenemos que ir, no hay tiempo para más. Hemos entrado en una dinámica de debate interesante, pero se nos ha agotado el tiempo y nos hemos pasado. Así que agradecer como siempre a nuestros picoteros de los martes su presencia de aquí por analizar todos estos temas que hemos tratado, que han sido muchos e importantes. Nino González, hasta la próxima semana. Que Adiós. Sigas bien cogiendo ese tren hasta Badajoz. Va bien. Toco madera. Gracias a Leonor Nogales, también hasta la próxima semana, que tengáis buen puente. Y a Ruma Casillas, que no se ha tenido que marchar un poquito antes y no ha podido quedarse hasta el final. Decirles que nos encontrarán en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, donde le informamos de todo lo que acontece en torno a la actualidad de proximidad. Mañana estaremos en otra picota, la última de la semana, no, la penúltima, porque el viernes tenemos la última de la semana. No cogemos puente, vamos a estar ahí presentes el viernes con una entrevista que vamos a realizar al nuevo comisario de la Policía Nacional, de la Comisaría de la Policía Nacional en Mérida, y Aurelio Fernández. Pero mañana antes hablaremos de otros temas que seguro serán de su interés. Hasta entonces, buenas noches, que sean felices.